Saludos cordiales para todos y cada uno de ustedes, mi querida comunidad educativa del Libertador Simón Bolívar. Soy el licenciado Jonathan Chamairán y en esta oportunidad traigo una vez más un taller de Educando en Familia, un proyecto que es patrocinado y apoyado por el Ministerio de Educación. El tema del taller es el siguiente: apoyo de las familias al rendimiento académico de sus hijos e hijas. Para empezar este taller, prácticamente recordemos cuando nosotros hemos sido estudiantes, pasamos por las aulas pequeñitos, recordamos cuando nuestros padres nos fueron a dejar por primera vez a una institución educativa. Nosotros como criaturas, claro está, con un poco de temor, con un poco de miedo, que en el transcurso del tiempo esos temores y esos miedos fueron siendo eliminados y nos fuimos acoplando a lo que era un nuevo mundo, una nueva parte de nuestra vida había empezado. Recordemos también que la función de nuestros padres fue sumamente importante, tanto así que la mayoría de nosotros que tenemos alrededor de 30, 40 años en adelante, nos creamos y nos proyectamos como personas de bien. Muy aparte de que si nosotros hayamos conseguido alguna profesión académica, también hay aquellas personas que sin tener una profesión académica son personas emprendedoras, tienen sus negocios, personas que con su emprendimiento han dado trabajo a más personas, y el factor común entre ellos y nosotros, lo que adquirimos pues una profesión, es que nos construimos en personas de bien, proyectadas hacia un futuro productivo y que por ende pues mantenemos activo una nación. Ahora, ese tiempo es el contemporáneo. Pero si bien es cierto, nosotros, en la gran mayoría, comenzamos a crear nuestras familias, nuestros hijos, nuestras hijas. Y en la mayoría de los casos, en el transcurso del tiempo, pues, claro está, han venido cambiando muchos aspectos. Y en esos aspectos, pues, han venido surgiendo ciertos parámetros que afectan a la familia. Pero antes de topar esos aspectos, recordemos lo siguiente: que en las aulas de cualquier institución educativa del planeta, nosotros los estudiantes en su momento y ahora los estudiantes actuales van a pasar gran parte de sus vidas. Obviamente van a compartir con el resto de estudiantes y se va a crear una convivencia donde van a aprender a relacionarse con los demás. Y en ese proceso, claro está, nosotros los docentes, junto con los directivos, personal administrativo, vamos a ser los encargados de construir las bases del conocimiento académico. Es decir, nosotros como docentes vamos a ser los arquitectos de diseñar, de forjar aquellas columnas que van a permitir que las generaciones vayan adquiriendo más conocimiento y proyectándolos hacia la construcción de seres productivos y de bien para toda una nación. Y en ese transcurso de tiempo, los muchachos van creciendo como una plantita. Pero esa plantita hay que cuidarla. Y nosotros como padres, como madres, va a tocar estar presentes en cada momento de sus vidas. Es muy hermoso como docente, uno aprecia cuando el padre, la madre, en los años inferiores, muy contento va a ver a su hijo, a su hija, a participar de las presentaciones.
Y llega el padre con su criatura y eso es muy bueno, es muy bonito, muy positivo. Pero ¿qué sucede en el transcurso del tiempo? Quizás echamos de lado esa parte afectiva porque están pequeñitos, presuntamente, y quizás caemos en el error de cometer la acción de dejarlos solos a ellos cuando están ya en una pubertad, ya en una juventud temprana. Y caemos en el error de pensar que porque son jovencitos, ya son niños grandes, dejarlos a que ellos sean y comienzan ellos solitos a querer hacer, pero sin la guía del padre y de la madre. El papel fundamental que tienen los padres y las madres para con sus hijos e hijas debería de ser desde el principio del año lectivo. Pero desgraciadamente hay un porcentaje considerable que empiezan a preocuparse cuando ya finalice el año lectivo. Tomemos en consideración que los estudiantes, al menos de colegio, de bachillerato, pueden tener una estatura física más altos que nosotros, pero mentalmente siguen siendo niños que necesitan de su cuidado. La responsabilidad de papá y mamá, claro está, es sacrificada, por supuesto. Y como lo dije hacia el principio, agentes externos hacen que mermen las bases de la comunicación de la familia en general. Y uno de ellos pues es el aspecto económico. Y el aspecto económico hace que tanto papá y mamá salgan a trabajar, dejando así pues a jovencitos solos que pensamos que tienen una responsabilidad arraigada, pero claro está, no en todos los casos sucede aquello. Y descuidamos ese aspecto de allí. Entonces, claro está, también analizo el factor que usted puede pensar en indicar que, bueno, cada quien educa a su hijo como le parezca y esté en su sano juicio. Claro está, es aceptable. Pero también siempre es bueno que un agente externo te diga o te recuerde que por favor no dejes a tu hijo o a tu hija que todo lo haga. Son jovencitos, son niños grandes que necesitan de tu apoyo más allá de lo que tiene que ver con la alimentación, con la manutención en general. Y no estar allí, presentes en todo momento de su vida. Y claro está, me refiero en el aspecto educativo. Toma en cuenta el aspecto que cada representante siempre da lo mejor. Y como docente he sido testigo que ha sido así. Pero hay casos en los cuales los muchachos, al momento de presentar una actividad, no encuentran un apoyo. No presentan la actividad, no sea porque ellos no entendieron, sino porque no ha habido el apoyo de que alguien se sentara y pusiera el ejecútese. Entonces, viene lo siguiente. El estudiante va a comenzar a caer. Y quizás por allí puede sacar una mala calificación, como es algo lógico, porque si no entiende, obviamente no va a poder realizar una actividad. Y más aún, si no tiene un apoyo en la casa, va a ser peor. Y vendrá una mala calificación. Recordemos que una calificación negativa no equivale ni se puede
condenar a todo un proceso educativo que el estudiante haya llevado durante un periodo de tiempo. Porque también es verdad, hay estudiantes que presentan sus actividades, tratan de hacerlas, y llega la parte de los aportes, de los exámenes, alguna lección, y por algún motivo o circunstancia le dio los nervios y cayó. Y es allí donde a veces nosotros como representantes caemos y no conversamos con nuestros hijos, no conversamos con nuestras hijas. Entonces, allí viene el factor de que todos los logros que alcancen nuestros hijos son importantes. No solamente felicitarlo por cuando saque un 10, cuando saque un 9. También dialogar con ellos y ver el por qué cayó, a qué se debe. Hay porcentaje de padres y madres de familia que lo hacen, pero hay un gran porcentaje que no lo hace, y eso se refleja no solamente en la parte académica, sino también en la parte conductual. Hay estudiantes, claro está, presentan una indisciplina que a nosotros los docentes nos hace pensar, nos hace reflexionar en muchos aspectos. Y tomamos en cuenta que el estudiante refleja en un aula clase lo que hay en su hogar. Entonces, volviendo al aspecto académico, las calificaciones son importantes, claro que sí, pero, claro está, no van a condenar ni a juzgar el punto en el cual se puede echar a perder todo un proceso y condenar por una mala calificación. Hay que preguntar por qué. Revisar los materiales de trabajo, porque es algo lógico que si sacó una mala calificación, veamos los materiales de trabajo. Si un cuaderno de una determinada asignatura no está completo, o un trabajo, la carpeta de los trabajos no está bien presentada, pues obviamente allí como que empieza prácticamente el análisis del por qué sacó una calificación no tan alta. Pero bueno, nosotros como adultos, claro está, sabemos la responsabilidad que uno conlleva. El aspecto económico, claro está, nos presiona a buscar trabajo. Pero sería mucho mejor trabajar en equipo. Ustedes, como caballeros, señoras, dialoguen en familia para que esa parte de allí, tratar en lo más posible que no afecte al rendimiento de sus hijos e hijas a nivel académico, y que prácticamente los estudiantes no pasen gran cantidad del tiempo solos en casa. Esa parte de allí es muy importante también, tomando en consideración otro aspecto que corresponde al clima familiar. Un clima familiar que sea robusto, donde los valores, la sana convivencia entre papá, entre mamá, hijos e hijas, fomenten a lo que corresponde a la comunicación, que es tan importante, que debe de existir en toda familia, ya que cada estudiante, cada jovencito en cada uno de sus hogares es una esponja que absorbe lo que hay en su entorno familiar. Si bien es cierto, estamos en tiempos difíciles, donde la violencia tanto la vemos a través de una pantalla, donde la violencia somos testigos de lo que sucede a nuestro alrededor. Pero, claro está, si el acompañamiento de papá y mamá está allí, claro está, esas criaturas van a entender mejor la problemática social. Y también arraigado al aspecto académico, que van a saber desenvolverse mejor.
porque ya tienen un apoyo allí. Entendamos lo siguiente, mis queridos padres de familia. Es importante la manutención de un hijo, de una hija, es correcto, pero cumplir al 100% es lograr que un hijo, que una hija llegue a tener una profesión académica en cualquiera de los papeles que nos toque jugar, en cualquiera de los roles que Dios nos ponga en una familia. Si es tu hijo biológico o no sea tu hijo biológico, porque es un compromiso adquirido. Y a ese aspecto de allí prácticamente es el compromiso en el cual se fundamentan la comprensión, los valores, la convivencia y también el aspecto de cómo trabajar en equipo para llegar a la consecución de lo que sería que esas criaturas alcancen una profesión académica en la actualidad. Ahora bien, es verdad que en la parte actual nosotros, el ámbito laboral es muy importante, claro que sí, pero también aquello de lo académico nos revela una información interesante. Nosotros en el 2020 pasamos por una pandemia. A nivel planetario, pasamos por una pandemia. Y esa pandemia, claro está, se llevó a gente valiosa. Se llevaron a familiares, fallecieron seres, amistades, etcétera, etcétera. Pero no solamente nos dio muerte esa pandemia, sino que también reveló muchos aspectos. Y entre esos aspectos que reveló, fue aquello en lo cual se demostró que la cultura general de nosotros, los representantes, retrocedió. Retrocedió en el aspecto en el cual, haciendo una estadística, resultó que un gran porcentaje de representantes, en la mayoría de los casos, no tenían una comunicación directa con sus hijos. Uno. Número dos, a nivel de cultura general, retrocedió porque representantes de estudiantes de años inferiores, con el contenido de un texto básico en aritmética, en lenguaje, prácticamente no podían ayudarlos a ellos. Y allí vino un malestar, claro está, vino un malestar, porque el padre de familia llegó a un punto: ¿cómo ayudo a mi hijo? ¿Cómo ayudo a mi hija si yo no entiendo esto de aquí? Si yo no comprendo esto de aquí. Y vuelvo a mencionar lo siguiente: recordemos a nuestros padres cuando fuimos criaturas. Nuestros padres cuando prácticamente eran jóvenes y nosotros infantes y teníamos una actividad. Recordemos que habían madres que con apenas una primaria o menos de una primaria, algunos de nosotros nos apoyaron en nuestros estudios, no solamente en la escuela, sino también en el colegio. Los padres igualmente, con conocimiento. Habían algunos padres que también terminaron su primaria, otros avanzaron a un primer año de colegio. Nos apoyaron también con su conocimiento, porque antes, y con todo respeto, nuestros mayores se preocupaban por aprender.
Miren ustedes la diferencia de un tiempo con otro, usted me va a decir. Y pareciera mentira, antes no había tanta tecnología como lo hay ahora. Lo que pasa, hay que aceptar algo. La mayoría de los adultos, ¿no?, jovencitos que son papá, etcétera, etcétera, nos aburre leer. Perdemos el amor por empaparnos de cosas productivas, de alimentar esa cultura general. Y claro está, acompañados de otros agentes sociales, hacen que la parte académica allí quede, sin tomar en consideración que la mayoría de los casos un día van a tener que ser padres y madres y ellos van a tener que ayudar. Nosotros los docentes ayudamos sí al estudiante, pero nuestro trabajo se complementa con lo que hay en sus hogares. Nosotros los docentes, nuestra función es en nuestras aulas. Prácticamente nosotros los docentes de vocación cumplimos en la mayoría de los casos de ser formadores, claro está. Y que nuestro proceso prácticamente fuera efectivo si al 100% encontráramos el apoyo en cada uno de los hogares. Hay una muestra en la cual hay familias que han sacado adelante a sus hijos e hijas, donde papá sale a trabajar y mamá se queda allí. También nuestro caso fue donde papá salía a trabajar y nuestras madres se quedaban, dedicadas a sus labores y ayudándonos a tener allí. El apoyo de los hogares en el rendimiento es muy fundamental. Y ese tiempo que nosotros pasamos con nuestros hijos, lo recomendable es forjar acuerdos en el cual usted como papá, usted como mamá, le indique a su hijo de que debe de cumplir con la tarea, ayudarlo con una parte de la tarea, estar pendiente de que su hijo cumpla. Y claro, esto comienza desde que son pequeñitos. Siguiendo la secuencia, obviamente estamos forjando a una persona responsable desde pequeñita. ¿Qué sucede con los estudiantes de colegio que son jovencitos? Con ellos, vuelta en cambio, hay que también segmentarle las reglas. Pero no es con el insulto directamente, no es con el golpe, no es con el maltrato. La mayoría de ellos están sedientos de lo que una palabra de afecto para con ellos les alimenta, aquel sentimiento que ellos tienen hacia ustedes. Y ustedes como representantes saben que su mayor tesoro son sus hijos e hijas en general. Hay estudiantes que se ponen tristes en aquellos eventos, el Día de la Madre, el Día del Padre, y hay algunos que estallan en llanto. ¿Por qué? Nos toca a nosotros como docentes, de una manera muy profesional, hacer el papel de psicólogos. Y encontramos el factor común en el cual el papi o la mami ni siquiera le dice a su hijo: hijo, lo hiciste bien, hijo, está bonito, oye, te felicito, muy buen trabajo. Y a veces caemos en el error de que queremos comprar el tiempo regalándole algún objeto. Mi hijo, ¿qué necesitas? Toma, te lo regalo. Pero ahí no acaba todo, sino tener la cercanía, el afecto, construir el puente de comunicación para que junto con tu hijo puedan entenderse mejor. Y es allí donde este taller se enfoca a hacer que el momento de que tu hijo o tu hija esté haciendo una tarea, no tomarlo como una carga para ti, sino verlo como una oportunidad
Una oportunidad en la cual tanto hijo, papá o mamá o cuidador tengan ese momento exacto de comunicación. Verlo como una oportunidad. Allí es el momento de comenzar. Si no lo han hecho antes, allí es el momento de construir la comunicación, de llegar a acuerdos. El resultado sería positivo, porque la mayoría de ellos están sedientos de trabajar a tu lado. De que cuando tu hijo o tu hija te cuente algo, secreto de confesión, ni siquiera mencionarlo en ninguna reunión familiar, ni siquiera mencionarlo con ningún familiar, etcétera, etcétera. Es su secreto hacia ti. Aparte de ayudarlo con sus estudios en ese momento, crear un espacio de aprendizaje entre hijos e hijas. Y cuando yo digo crear un espacio, construir un espacio de aprendizaje, no es que usted vaya a hacer alguna habitación especial en su domicilio para que ahí solamente se estudie. No. Construir un espacio es el momento que usted vea a su hijo o a su hija, acérquese, pregunte, hijo, ¿qué te mandaron de tarea? Hijo, ¿en qué te puedo ayudar? Hijo, ¿qué te parece si pones mejor la fecha? Oye, hijo, ¿y si coges mejor así la pluma? Hijo, ¿qué tienes que hacer? Un dibujo, te ayudo. Pareciera mentira, pero esos gestos construyen y alimentan la relación de hijos e hijas. Sé que es difícil trabajar y llegar cansado, estresado de los problemas que uno puede tener en un trabajo, es verdad. Pero esa es la misión del papá, es la misión de la mamá, es la misión de la persona que se hizo cargo de esa criatura. Eso es cuando verdaderamente se coge el rol protagónico en la vida de un ser que está creciendo. Aparte de eso, también deben de determinar el tiempo que vayan a utilizar. Claro está, estamos en la actualidad. En la actualidad, el Internet nos encanta, a todos nos fascina estar con nuestros celulares, en nuestras redes sociales, viendo los TikTok, viendo algún vídeo que me ocasionó risa, algún meme, distracción. Y eso es bueno. Pero también debe de ser organizado el tiempo que se aplique para aquello. Que ese tiempo no afecte a lo que corresponde, a la comunicación en la familia, a respetar que hay que hacer las tareas y también respetar las actividades que se hagan dentro de una vivienda. Y esto equivale, claro está, dedicarle su tiempo para todo, repartir bien su tiempo. Es importante esta parte de aquí. Llegar a acuerdos en los cuales verdaderamente se le pongan al jovencito, a la jovencita, al niño, a la niña, para que obviamente la criatura o el joven comience a crear hábitos de cumplimiento, hábitos de ordenar su tiempo para que haga y el resultado de hacer esas acciones sea positivo. Tomemos en cuenta que hace 2 años atrás aproximadamente también hice un material correspondiente sobre el uso de redes sociales. Voy prácticamente a proyectarme un pequeño espacio para esa parte de allí, y esto lo asocio con lo que es el tiempo que tiene que ver. Tu hijo, tu hija, prácticamente usted le ha regalado
un dispositivo móvil, su celular, su tablet. Obviamente tu niño o tu niña tiene su propio su propio Facebook, tiene derecho. Pero tú como representante tienes derecho de saber a quiénes tiene allí en esa red social, quiénes verdaderamente son sus contactos, si maneja más de una cuenta de red social. Usted como representante, como papá, como mamá, es el encargado de velar en todos los aspectos, ser cuidador y más que todo estar al 100% prestos a saber quiénes son los contactos de sus hijos, de sus hijas en una red social. Recordemos, y se ha confirmado, que hay estudiantes que tienen más de un perfil en una red social. Y sabemos también que hay personas nocivas que se camuflan y que sin querer pueden atentar en contra y vulnerar la parte psicológica de nuestros hijos e hijas, induciendo a hacer acciones negativas, acciones nocivas. Cabe recalcar que en las redes sociales, hace hasta poco, había un juego que les inducía a hacer cosas negativas y algunos muchachos prácticamente aceptaban aquello, realizaban dicha acción y en algunos casos cobró ciertas vidas. Entonces, imaginémonos y tomemos en cuenta la importancia de que nosotros los padres y madres de familia tenemos que estar allí atentos a quiénes son los que prácticamente tienen nuestros hijos agregados. Es un mundo virtual. La seguridad en informática no existe. Y siempre va a haber una brecha para que personas, tanto de bien como de mal, actúen. Y es allí nuestra función como representantes, estar atentos a este tipo de situaciones que en la actualidad está mermando bastante y está incidiendo a que nuestros hijos e hijas adquieran conductas negativas que van a atentar en contra de sí mismos, haciendo empobrecer y estropear la comunicación que usted como padre, como madre pueda darle a su hijo en su debido momento en el núcleo familiar. Tomen en cuenta varios parámetros actuales, sociales y ahora de tecnología, como el que acabé de mencionar. Entonces, la recomendación del caso que yo les doy es: revisen los dispositivos que tengan sus hijos, las cuentas. Hijo, delante mío, por favor, activa tu cuenta, quiero ver. Y usted mismo, un consejo: créese una cuenta, lo acepta y usted mismo se va a percatar si su hijo le está mintiendo o no. Tomemos en consideración que el aspecto económico, como ya lo había manifestado, prácticamente ha mermado esta parte de aquí. Y hace que prácticamente nosotros dediquemos más nuestro tiempo al trabajo. Pero sería bueno encontrar la ayuda, que se ayuden en una familia, para hacer que los muchachos netamente no pasen tanto tiempo solos. Pero ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer la familia para apoyar a sus hijos e hijas? Es la pregunta en este caso. ¿Qué hacer? Lo que se puede hacer, podría ser, es asegurar condiciones adecuadas en los hogares que favorezcan a la relación de las tareas escolares.
El padre de familia tiene que estar comunicado con su hijo. Pero no solamente con su hijo. Recordemos que hay ocasiones en las cuales nuestros hijos nos dicen su verdad. Pero siempre es bueno contrastar lo que dicen nuestros hijos y cómo nosotros contrastamos aquello asistiendo a las reuniones de padres de familia. Recordamos que nosotros los docentes, cuando los convocamos a ustedes como representantes a estas reuniones, en su gran mayoría no asisten. Y allí se pierde el momento adecuado para que usted se entere cómo va su representado. En esas reuniones de padres de familia se tratan ciertos temas en los cuales tiene que ver tanto el aspecto académico como en el aspecto disciplinario. Las tareas escolares representan una oportunidad de comunicación entre tu hijo e hija, como ya lo había expresado, y usted tiene que estar allí. Aprovechar ese momento para establecer normas, para establecer la ayuda, reafirmar el compromiso que tanto usted como papá, como mamá, tiene con su hijo y su hijo el compromiso que debe de hacer, de llegar, ya que usted está dando lo mejor para él. La distribución del tiempo es otro consejo que ustedes deben de tomar en cuenta. El tiempo tiene que ser distribuido. Hay jóvenes que pasan todo el día en sus redes sociales y al estudio le dedican poco tiempo, cuando se debería de hacer que el estudiante primero termine sus actividades y luego a sus redes sociales. Que si tiene que hacer algún trabajo de investigación del internet, perfecto. Ahí está otra oportunidad. Hijo, vamos a ayudarte a hacer el trabajo de internet. Se sienta al lado, su hijo, ¿verdad? Lo va a hacer, porque usted está allí vigilando. Si usted da tiempo, da chance a que no haya esa parte de comunicación, de ese aspecto de control, su hijo le puede decir: papi, voy a hacer el trabajo de investigación de tal materia y yo paso bien feliz de la vida en las redes sociales y al momento de la hora nunca hice la tarea y su hijo le ha mentido a usted. Entonces, verificar esa partecita de allí. Otro aspecto: revise los materiales de estudio de su hijo, de su hija. Los cuadernos deben de estar obviamente bien presentados, porque es el material que nos va a presentar a nosotros los docentes y que nosotros los docentes calificamos si está al día, si está bien presentado, si ha realizado la tarea que se le ha asignado, si en algún momento tendrá completos los proyectos que se le ha impartido, que se le ha indicado, si las actividades de los libros está completa, si por allí entre las hojas del cuaderno quizás tendrá alguna anotación de nosotros los docentes, ya sea con algún 10 sobre 10 o con alguna nota indicándole que por favor estar atento para con su hijo, para con su hija. La comunicación, como ya lo dije, es sumamente importante, ¿sí? Y mucho más aún, inculcar los valores que debe de ser en todo momento de la vida de su hijo, mientras obviamente esté dentro y bajo del techo en el cual conviven como familia. Y con todo respeto, discúlpenme que aborde esta parte de aquí. Nosotros, los padres y madres de familia de nuestros hijos, desde que nacen, nosotros debemos de ser el ejemplo de ellos. Por mucho que existieran problemas
Eh, claro está, las familias ahora están evolucionando, ¿verdad? Si nosotros recordamos cuando fuimos pequeños, nos tocó también de ver casos que había la mamá soltera, el papá soltero, la viuda, el viudo, etc. Pero también aquello implica que había una responsabilidad, un compromiso del rol que se estaba llevando a cabo de esas personas hacia con sus hijos. Los valores son tan importantes y uno de ellos es que si nosotros como adultos demasiadas fricciones en un hogar, sería bueno que vayan paulatinamente viendo cómo tratar de disminuir aquello. Porque son los hijos los que sufren aquello. Son los hijos que absorben aquello. Y más aún si hay violencia, la violencia intrafamiliar. Y aquello lo que va a generar, pues, obviamente son traumas. Porque criaturas observan aquello. Y por más que los muchachos crezcan, y yo, esto, lo otro, aquello, pero si han sido demasiado fuertes, puede llegar a un punto en que esa criatura, varón o mujer, pueda llegar a alcanzar algún trauma, que en una madurez va a pasar factura. Y eso es también muy importante tomar en cuenta. Los valores, el clima familiar que se puede llevar a cabo. A veces se puede tomar casos en los cuales familias en donde papá trascoró con la mamá a nivel físico y ya después queremos remediar aquello, pero ya el mal está hecho, ya está instaurado allí. Por mucho, porque la parte psicológica se graba, está allí presente. Dialogar, claro está. Y como adultos llega un punto, bueno, pero evitar delante de los hijos e hijas. Evitar. La comunicación es importante. Hacer que nuestros hijos, que nuestras hijas, prácticamente estén exentos de ciertos problemas intrafamiliares. Es difícil, pero por eso es la comunicación, el diálogo, llegar a acuerdos. Si bien es cierto, tanto hijos e hijas tampoco son jueces como para juzgar a sus padres, pero tampoco los padres y las madres deben de procurar hacer una buena convivencia. De aquellos padres que adquirieron una responsabilidad con aquella mujer, o aquella mujer que adquirieron una responsabilidad con aquel padre, saber cumplir su rol prácticamente. Y todo el conjunto de aquello, pues claro está, va a ser posible de que sus hijos e hijas lleguen a una parte de bien, a una parte en la cual prácticamente se pueda hacer un ejército de personas de bien que tanto lo necesita nuestro país. Y bueno, esto ha sido una breve, un breve diálogo. Dios quiera que ustedes hayan podido observar completo este vídeo y que les sea de utilidad, más que todo, que les sea de utilidad. Sé que hay aspectos en los cuales a nosotros los representantes, ya personas adultas, claro está, cometemos errores, es verdad, cometemos errores, y que hay una verdad en la cual radica que mientras haya vida se puede resolver. Y si se ha hecho mal, pues tratar de enmendarse. El factor común entre ustedes y nosotros como padres de familia es
los hijos y las hijas. Ustedes, sus hijos, sus hijas, en nuestra institución como estudiantes. Si la comunicación fuera al 100% efectiva, nosotros empezaríamos por hacer que nuestro país cambie para bien. La comunicación debe de ser primordial entre representantes y docentes. Asistir a las reuniones de padres de familia. Participar en los talleres. Procurar que prácticamente nuestro trabajo no quite la oportunidad de la comunicación que tengan ustedes con sus hijos e hijas. No permitan que su hijo o su hija tenga más confianza con un extraño. Y ese es un aspecto que también marca la diferencia. Ustedes como padres, como madres, deben de estar al 100% allí, desde que empiezan sus estudios hasta que finalizan. Hay muchachos, hay muchachas que terminaron sus estudios y se van a la parte laboral. Tienen todo el derecho. Claro que sí, es muy bueno. Y también hay estudiantes que avanzaron más allá de un bachillerato, llegaron a una universidad y se siguen preparando. Excelente. Porque recordemos, señores padres de familia, que el bastón de la vejez de nosotros son nuestros hijos. Y ustedes, sin excepción, tienen esa gran responsabilidad de generar personas para bien de una sociedad y entender que la mayoría de ustedes prácticamente tienen la bendición que hay otras personas no la tienen. Si usted, Dios lo bendijo en tener a sus hijos e hijas, por favor, condúzcalos hacia un buen futuro. No permita que ningún agente nocivo dañe ese afecto entre padre, entre madre e hijos. Señores padres de familia, por favor, esperando que esta intervención sea tomada para bien, para bien. Somos humanos, cometemos errores, sí. Pero si bien es cierto, podemos enmendarlos. Y si estamos a tiempo, pues bendito sea Dios. Este taller de aquí prácticamente se enfoca para crear esos espacios de vínculo, de bien, para que hagan correctamente sus tareas. Y que más allá de la tarea académica, se fortalezca el vínculo familiar, la comunicación entre padres, madres e hijos, por cualquier circunstancia que se esté pasando. Sí. Bueno, queridos padres y madres de familia, no los canso más. Millón gracias, y espero que si hay personas de otras nacionalidades y este material pues les ha servido de algo, pues bienvenido sea. Y gracias por estar viendo este material que se lo he elaborado con mucho amor y con mucha fe, primero en Dios, en nuestra convicción como docente, y esperando que con mucha fe también poder aportar con un granito de arena para el bien de la construcción de una nueva generación de productividad que necesita tanto nuestra nación. Pasen bien, bendiciones.